Bien, y para hablar un poquito más sobre este tema, hemos invitado al doctor David Velasco. Él es director ejecutivo de Fe de Paz, esta fundación ecuménica para el desarrollo y la paz, porque él conoce de cerca los hechos de injusticia, de impunidad y de criminalidad que se han dado en las protestas del 2022 y 2023. Y me gustaría conocer la opinión del mensaje o del resultado del Consejo de Estado de la presidenta, que supuestamente iba por temas de seguridad ciudadana y salió con otras normativas. ¿Cómo está? Buenos días. Muchísimas gracias por esta entrevista, doctor David. Buenas noches, señorita Mayra, y gracias por su invitación. Quiero saber cuál es la opinión que usted tiene. La presidenta el día martes 5 de noviembre salió a dar una conferencia de prensa de los resultados que supuestamente había tenido con distintas autoridades, ¿no? Que en un Consejo de Estado en busca de estrategias se presumía ante la inseguridad ciudadana, y sale con normativas en donde menciona la protección a las fuerzas del orden, a las fuerzas militares, a la Policía Nacional del Perú, en cuanto al uso de sus funciones, que si pueden o si van a usar sus armas, estos señores van a ser juzgados no en el Ministerio Público, no en el Poder Judicial, sino en el fuero militar. Van a ser juez y parte. Usted que viene llevando los casos de muy cerca, de muchas injusticias, me gustaría conocer la opinión de esta normativa de la presidenta Dina Boluarte. Bueno, en realidad yo creo que las declaraciones dadas por la señora presidenta de la República evidencian un absoluto desconocimiento de lo que son las normas legales, de lo que establece la Constitución y los tratados internacionales de protección de derechos humanos. Primero, porque este tema de si la justicia militar puede ver casos de acciones delictivas comunes que tienen que ver con atentados a la vida, homicidios, ejecuciones extrajudiciales, afectación a la integridad personal, como lesiones graves, torturas, etcétera, ha sido ya largamente superada por la jurisprudencia internacional y por la jurisprudencia nacional a partir de los tratados internacionales de derechos humanos, claro, que desde hace décadas establecen la prohibición de que los tribunales militares y policiales puedan juzgar casos comunes en los que sus efectivos, tanto militares como policiales, se vean involucrados en hechos de sangre, repito, homicidios, ejecuciones extrajudiciales, lesiones graves, torturas, ¿no? Desde el año 2004 hay una asentada jurisprudencia del Tribunal Constitucional que señala que los tribunales militares y policiales solo están para juzgar delitos de función en la que están afectados bienes militares o bienes policiales. Por ejemplo, el principio de autoridad, por ejemplo, el uniforme, o atentados contra el uniforme, la bandera, etcétera. Bienes jurídicos que pertenecen o que son propios de la función militar y de la función policial. De ninguna manera ha hecho el Tribunal Constitucional desde el 2004 hasta la fecha, hace más de 20 años, en forma reiterada, los tribunales, reitero, militares y policiales pueden juzgar casos comunes. A nosotros, y a mí en particular, me sorprende que el Consejo de Estado haya aprobado esto, porque se entiende que tienen asesores, y creo que además el presidente del Poder Judicial creo que forma parte de este Consejo de Estado. No sé si también el representante o la representante del Ministerio Público forma parte de este Consejo de Estado, y entiendo que son los primeros en defender sus fueros para exigir que estos casos deban ser juzgados por sus instituciones a través de sus funcionarios que tienen que ver con la investigación en primera instancia y sanciones posteriores que correspondan si fuese el caso. Por eso nos sorprende, pero también nos indigna este evidente desconocimiento, y discúlpeme que use esta expresión, esta tremenda ignorancia del Consejo de Estado, traducido en las expresiones de la Presidenta de la República, que pretende que los tribunales militares y policiales puedan juzgar este tipo de casos comunes. Muy bien dicho, doctor. Esa es la manera, ¿no? Y lamentable, porque lo que usted acaba de decir es cierto. Este Consejo de Estado carece de capacidad, carece de
y usted, como lo acaba de mencionar, tienen asesores. Yo no sé qué, o sea, ¿qué país tenemos? ¿Qué clase de personas están gobernando o están atrás de la representación si están siendo prácticamente asesorados por algo que es ilógico, algo aberrante, algo que no tiene ni pie ni cabezas, ¿no? Estuvo la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría y el presidente de la NGR, que es de la Asamblea de Gobiernos Regionales del Perú. También estuvo el presidente del Congreso, Eduardo Saluana, ella acompañada de su gabinete, del premier Gustavo Adriansen. O sea, discúlpeme la palabra, yo le voy a seguir la conversación, una tira de ignorantes. Ignorantes, ¿qué se puede decir más? Desconocen. ¿Cómo van a combatir la criminalidad, la inseguridad ciudadana si ni siquiera tienen idea de las normas y de los tratados internacionales que avalan y respetan los derechos humanos de las personas? Exactamente, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales, y usted lo acababa de decir al iniciar su intervención, no pueden ser juez y parte. O sea, ellos no pueden investigar a sus pares, porque además está enraizado un falso principio de espíritu de cuerpo, mal entendido, en el sentido de tratar de cubrir las malas acciones de sus colegas, ¿no? Si ahora mismo, como usted bien lo decía, por las ejecuciones extrajudiciales producidas en las protestas de diciembre del 2022, de enero a marzo del 2023. Los efectivos policiales y militares, cuando declaran, sobre todo los oficiales, lo hacen en estas investigaciones, lo hacen para entorpecer la actividad de investigación de los hechos. O sea, si encima van a tener un interrogador o un investigador que les facilite esa actividad de entorpecimiento de esa investigación, de ninguna manera, no pueden ser juez y partes, y además ellos no tienen la capacidad profesional ni técnica para llevar a cabo investigaciones en delitos comunes, para llevar a cabo juicios en delitos comunes y establecer las sanciones correspondientes, ¿no? Un magistrado, en teoría, tiene que prepararse, tiene que postular, le tienen que aprobar un examen oral, un examen escrito, psicopedagógico, un currículum y finalmente una entrevista. Entonces, digamos que hay un filtro importante que tienen que superar para poder ser magistrados y en lo penal capacitarse para llevar a cabo estas investigaciones. Entonces, no se puede permitir ni tolerar que puedan ser jueces y partes al mismo tiempo en estas investigaciones de hechos de sangre. Y hechos de sangre que están manchando al Perú y van a seguir manchando, porque parece que el Ejecutivo, la Presidenta de la República, se está adelantando a sucesos que podrían pasar. Porque acá no se habló, doctor, de ningún plan estratégico en contra de la inseguridad ciudadana. Acá se habló de cómo proteger, cómo blindar y cómo ser parte de la impunidad ante la criminalidad que pueda ocurrirse en estos días de protesta ante el foro de APEC. Entonces se habló de fortalecer a la policía dándoles seguridad a ellos, no a la ciudadanía. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué nos depara con estas normativas ignorantes, como usted ya nos lo ha hecho entender y saber, del Ejecutivo y de esta conferencia de prensa que se atrevieron a dar este Consejo de Estado? Bueno, en realidad es una evidencia concreta de que se está intentando legislar en clara violación al principio de igualdad ante la ley que establece la Constitución, porque los efectivos policiales no son un sector de la sociedad que merezca, por razón de la naturaleza de las cosas, que merezca un trato diferenciado respecto a los demás ciudadanos. O sea, quien comete un acto delictivo y su participación, su conducta puede significar un peligro procesal, como evadirse de la acción de la justicia, escaparse o entorpecer la actividad probatoria, tiene que dictarse un mandato de detención. Eso dice la regla general. ¿Por qué un efectivo policial tendría que ser exento de un mandato de detención policial, de un mandato de detención preliminar, provisional, si es que puede estar representando un peligro de fuga o puede estar representando la posibilidad de un entorpecimiento de la actividad probatoria? Le digo esto porque esto es parte del paquete normativo que se pretende aprobar y legislar, así como se pretende establecer la función o la aplicación de la justicia militar y policial para estos casos graves de violaciones de derechos humanos. Hoy escuché
una vergonzosa intervención del defensor del pueblo que de manera incoherente decía, no, pero es que los tribunales policiales y militares solamente se va a aplicar su intervención para casos en los que se ha declarado estado de emergencia. Y cuando se termine el estado de emergencia, pasan al fuero común. ¿Qué? O sea, inician en el fuero militar para luego pasar en el fuero común. Mire, la verdad, solamente quiero decirle ese ejemplo porque dijo una sarta de barbaridades que no, la verdad, que da vergüenza tener un defensor del pueblo con esa capacidad intelectual, ¿no? Muy baja. No solo da vergüenza, sino que es el nivel que nos representa lamentablemente. Ese defensor del pueblo está para defender a todos los peruanos, pero ¿cómo va a defender a los peruanos si tiene ese nivel de ignorancia, de incapacidad? Porque desde que el señor Josué Gutiérrez entró a la defensoría, nunca defendió al pueblo. Reprimieron, golpearon en su delante. Y la única y última vez que me permitió una entrevista, yo le mostré las imágenes de cómo en su delante, en la región Junín, agredían a las personas. Y me dijo, yo no vi nada. No vio nada, acá están las imágenes. Personas que solamente estaban manifestando. ¿Defensor de qué es usted, señor Josué Gutiérrez? Y le vuelvo a hacer la pregunta. Se sintió tan incómodo que nunca más quiso una entrevista. Disculpe, pero yo no soy periodista mermelera, pues yo no le voy a poner la alfombra, las cosas como son, le duela o no le duela, le guste o no le guste, usted no sabe, no tiene idea dónde está parado y no merece el cargo de un defensor del pueblo a estas alturas con la convulsión social en la que atraviesa el Perú. Por eso estamos como estamos, por presidenta incapaz, por todo este Consejo de Estado que el día 5, el día martes, lo único que hizo es refrescarnos y refregarnos en la cara la clase de política y de políticos que nos representan y que están al mando de nuestros derechos, muchos de ellos queriendo tomarlos. De verdad que esperemos que estos días, incluso con la presencia de 600 militares de las fuerzas de Estados Unidos, no tengamos nada que lamentar y que sean bien tomadas y que no sea visto de mala manera, sino que ayuden a que se pueda respetar de cierta manera los derechos humanos. Yo no quiero una pérdida de vida más, una muerte más, doctor, y creo que ningún peruano lo quiere. De nadie, ¿no? Ni de los manifestantes, ni de los ciudadanos, y tampoco de los policías, ni de los militares, ¿no? De nadie. Así que esperemos que esos días sean protestas pacíficas y que esté a la altura la policía y tenga la capacidad de poder actuar de manera correcta ante un derecho constitucional, internacional, como es la libertad a la protesta, a expresarse ante tantas injusticias que el Perú viene viviendo. Algo que nos quiera decir de repente para poder prevenir de cierta manera a las personas que van a salir a manifestarse y ante estas cosas que ha dicho la presidenta. Doctor, por favor, ilústrenos un poco. Bueno, los tratados internacionales, la jurisprudencia del Poder Judicial y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional han establecido con meridiana claridad que el derecho a la protesta social es un derecho de carácter fundamental, así como es el derecho a la vida, a la integridad personal, y que puede ser ejercido libremente, le guste a quien le guste, le genere escozor a quien le genere escozor, pero por supuesto tiene que ejercerse de manera pacífica, de manera lícita y no caer. La exhortación es no caer en las provocaciones de algunos infiltrados de sectores políticos o económicos que puedan estar interesados en generar situaciones de violencia. Hay que evitarlo, hay que ejercer nuestro derecho a la protesta social de manera pacífica y no hacer el juego a quienes sí quieren enlodar esta legítima protesta. Ha sido un gusto tenerlo como siempre, doctor, y esperemos que esta próxima entrevista que tengamos no sea para hablar de más ignorancia, de más incapacidad, ineficiencia del Perú. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.